Bueno, 5 en punto de la tarde. Nuevamente muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Em, la idea es que tengamos una experiencia interesante durante los próximos minutos, hablando un poco de temas de ciberseguridad, hemos recibido de parte de ustedes bastante retroalimentación frente a qué tipos de temas quisieran que tocáramos. Pues lamentablemente no los alcanzamos a tocar todos, pero pues espero que no sea la última vez que nos veamos y que nos reunamos acá con todos. Les voy a pedir el favor en el panel de control. Ven un botoncito que dice reacciones. En reacciones pueden levantar la mano si quieren para que interactuemos. Es decir, ahí hay dos iconos, lo voy a poner acá. Por ejemplo, ahí aparecí yo levantando la mano para que visualmente yo pueda saber si alguien quiere hacer alguna pregunta o si quieren que conversemos de algún tema específico. Y pues nada, hemos preparado también una serie de preguntitas. Si quieren, les voy a mandar la primera encuesta que tenemos para el día de hoy, para que la vayamos respondiendo y vayamos rompiendo el hielo. A ver cómo estamos acá con nuestros temas de cuarentena. Me cuentan si ven la encuesta en este momento y la pueden ir respondiendo en línea. ¿Cómo les va con la cuarentena? Mucho descanso, mucho trabajo, mucha comida, poca comida. ¿Les ha sido indiferente? ¿Es el estilo de vida al que están acostumbrados, al que hemos estado acostumbrados? En mi caso, por ejemplo, por supuesto, es bastante parecido al estilo de vida al que estaba acostumbrado y creo que es el común denominador para muchos de nosotros los que trabajamos en tecnología y sobre todo en seguridad. Uno permanece bastante detrás de las pantallas de los computadores. Hoy tenemos una serie de temas. Les voy a contar un poquito de qué vamos a hablar acá diligencian la, mientras diligencian la encuesta. Pues definitivamente uno de los temas más requeridos por todos es supo- eh, uno de los temas más requeridos por todos es, por supuesto, el de ciberseguridad y de teletrabajo. Ciberseguridad y teletrabajo es uno de los temas que vamos a abordar el día de hoy. Otro de los temas que también nos solicitaron bastante a través del medio de inscripción, a través de la inscripción, fue em, el de la seguridad en la nube. Otro tema supremamente interesante, los riesgos a los que nos estamos enfrentando ahora con todo este asunto del, del teletrabajo y de toda la situación que estamos pasando, pues, en este momento en casi todo el mundo. Entonces, van a ser algunos de los temas que vamos a conversar hoy. Venga, les cuento también qué otros temas salieron eh, en términos de los que venían solicitando ustedes desde la inscripción. Mira, por acá tengo riesgos en materia de ciberseguridad. Vamos a hablar de ese tema también. Endpoints, esto lo dejaremos para más adelante. Por acá hay un par de temas que me llaman la atención, 2 o 3 temas que me llaman la atención, que no creo que los alcancemos a tocar el día de hoy, pero les prometo a los interesados que lo haremos, que lo programaremos. Estamos hablando de temas de cifrados, estamos hablando de monitoreo transaccional, estamos hablando por acá me llegó uno de análisis forense sobre dispositivos, sobre aplicaciones eh, de celulares. En fin, hay unos temas muy interesantes, pero pues hoy, a petición popular, creo que de los primeros temas que trataremos será precisamente
todo lo relacionado con ciberseguridad y con teletrabajo. Hay otro tema que también me llama la atención y es algo que les quiero mostrar en este momento. Regálenme un instante, por favor. Vamos mirando cómo están las encuestas. A ver. Mira, el 48% dice que el doble de trabajo con esta cuarentena. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que sí o será que no? Todos trabajando más en esta cuarentena. Seguramente sí. Voy a compartirles acá la pantalla un ratico para que entremos en materia entonces. Bueno, ciberseguridad en estos tiempos de pandemia. Ese es el tema que nos atañe el día de hoy. ¿Dónde estamos? Ciberseguridad en tiempos de pandemia, listo. Quiero contarles un poquito acerca de mí para algunas personas que no me conocen. Mi nombre es Juan Carlos Reyes. Yo estoy liderando en este momento nuestra firma que se llama Antifraude. Nuevamente, muchas gracias a todos por acompañarnos. Llevo bastantes años trabajando en temas de ciberseguridad, de seguridad de la información. Estoy trabajando precisamente justo esta semana. Tenemos comité de ISO del subcomité 27. Estamos trabajando en la revisión de varias normas de la serie 27000. Específicamente, quiero compartirles que en este comité que está terminando esta semana, que por supuesto por todas las razones que ya conocemos del COVID-19, este comité se llevó a cabo totalmente en línea, se llevó a cabo precisamente a través de esta herramienta, a través de Zoom. Pero la noticia que quería compartir con todos ustedes es que desde hace algunos años veníamos trabajando en un nuevo estándar, más bien en una nueva guía que ya quedó aprobada finalmente para publicación en este comité. Y esa nueva guía es la que vamos a conocer como ISO 27101. ISO 27101 van a ser las técnicas de ciberseguridad muy alineada, muy de la mano con el estándar NIST que ya conocimos hace algunos meses. El estándar que busca precisamente llevar a cabo todo el ciclo de ciberseguridad. Pues ISO 27101, perdón. Ahora les cuento un poco más en detalle de qué se trata ISO 27101, pero pues ya quedó finalmente aprobada para publicación. Yo estoy también trabajando con la Asociación de Investigadores de Crímenes de Alta Tecnología, con la Asociación de Examinadores Certificados y bueno, con otros tantos. Pero fíjense que una de las preguntas que más llamó la atención cuando estuvimos haciendo todo este proceso de inscripción, aquí se los voy a mostrar con la siguiente diapositiva, es esta. ¿Por qué Zoom? Me preguntaron algunas personas. ¿Por qué decidimos trabajar con Zoom? Si Zoom ha tenido tantos problemas y tantas situaciones recientemente debido a los temas de seguridad y demás. ¿Por qué Zoom? Pues aquí les voy a contar. Es cierto, el inesperado éxito de Zoom hizo que esta aplicación se volviera blanco de hackers. La atacaron muchísimo, le encontraron muchísimos problemas, no lo vamos a negar. Pero lo que nosotros notamos es que Zoom, los desarrolladores de Zoom, finalmente liberaron las actualizaciones necesarias para ir cerrando las brechas. ¿Esto qué quiere decir? Primero que hubo una reacción adecuada, ¿sí? Hoy en día, Zoom, esta plataforma a través de la que estamos conectados, yo diría que es tan segura como cualquier otro software con los que convivimos en el día a día. Es decir, depende de las buenas prácticas. Ustedes saben que en ciberseguridad no podemos hablar absolutamente de nada que sea 100% seguro. Nada es 100% seguro, ¿verdad?
Eh, pero depende de las buenas prácticas. Entonces, claro, vamos a usar Zoom, claro, pero vamos a tener en cuenta unos controles que acá les estoy mostrando justo, lo van a ver a mano derecha. Uno de los primeros controles de buenas prácticas que debemos tener en cuenta, no solo con Zoom, sino en general con cualquier software de videoconferencia, es actualicemos los clientes a la última versión. Es decir, el cliente de Zoom ha tenido una cantidad de actualizaciones en donde han ido cerrando todas las brechas y seguramente seguirán saliendo, saldrán muchas más brechas, pero lo cierto es que si tenemos el cliente actualizado a la última versión, por lo menos ya estamos dando un paso más allá frente a cómo protegernos en este tipo de, de de plataformas. Siempre habiliten la sala de espera. Todos ustedes acá para poder entrar a trabajar con nosotros, les ha tocado pasar por una sala de espera y por un proceso de admisión. Eso es un control también aplicable y necesario cuando estamos hablando de cosas como el Zoom bombing y todos esos nuevos términos que han venido saliendo últimamente. Entonces, siempre habilitar una sala de espera, es decir, que seamos nosotros los hosts de la reunión quienes debamos admitir o no a los participantes. Asignar contraseñas únicas para cada reunión. Ustedes se dieron cuenta que dentro de nuestro proceso también, para poder trabajar en conjunto, se les envió un enlace de Zoom que no contenía la contraseña o se les informó solamente nuestro ID de Zoom. Y la entrega de la contraseña se les hizo por otro medio o se les hizo de otra forma diferente. Esto es una buena práctica también en términos de ciberseguridad para poder protegernos en las plataformas de videoconferencia. ¿Qué es lo que ha pasado con todo el mundo? Mucha gente cogen y le sale el enlace de Zoom, el enlace de la conferencia y a una página de internet o lo publican a los grupos de WhatsApp o lo publican por todos lados. Y claro, en esos enlaces va incluida la contraseña para que ustedes puedan acceder directamente. ¿Eso qué quiere decir entonces? Nosotros tenemos que resguardar la contraseña y preferiblemente que sea una contraseña única para cada reunión. Si nos volvemos a ver, que espero que sea así en un futuro cercano, se darán cuenta que cuando nos volvamos a conectar a esta plataforma, la contraseña será totalmente diferente. No distribuir la información de los salones, ni de las conferencias, ni de las contraseñas públicamente, en medios públicos. Eso es lo que utiliza todo el mundo para poder entrar a reuniones que de manera a las que no tienen nada que hacer. Pues. Por supuesto, colocar contraseñas duras, colocar contraseñas que sean bastante fuertes para poder administrar sus cuentas, no solo de Zoom, sino de cualquier otro software de videoconferencia. Utilizar una contraseña fuerte. En estos días hubo una noticia supremamente interesante en donde decían que en el mercado negro estaban vendiendo no sé cuántos, no recuerdo exactamente qué cantidad de contraseñas y de cuentas de Zoom por precios muy baratos, creo que algo así como, no sé, 500 millones, 500.000 cuentas, bueno, no recuerdo. Eh, el común denominador de esas cuentas de Zoom que estaban vendiendo en el mercado negro era o que tenían contraseñas fáciles o que fueron cuentas abiertas hace mucho tiempo y que nunca se utilizaron. O que los usuarios utilizaban la misma contraseña para todas sus plataformas, lo que significaba que si habían comprometido alguna cuenta, por ejemplo, de correo electrónico, lo que fuera, y era la misma contraseña que utilizaban en su cuenta de Zoom, pues ahí los lograron vulnerar. Y la configuración de opciones avanzadas, la configuración de opciones avanzadas en todos los software de videoconferencia. La configuración de opciones avanzadas lo que significa es que el control total de la reunión lo tenga solamente el host, lo tengan solamente las personas que organizaron la reunión. Y otro tipo de configuraciones que también valen la pena, como por ejemplo, que no se permita la subida de archivos a través del chat, que no se permitan los chats privados, que no se permitan una serie de funcionalidades en ciertos escenarios, precisamente para
poder minimizar la posibilidad de que a través de la subida de archivos maliciosos logren también vulnerar la plataforma. ¿De acuerdo? Entonces, aquí quería empezar con esto porque en estos momentos en que estamos en trabajo remoto, en estos momentos en donde hemos comenzado a trabajar completamente, casi que todo el tiempo, a través de videoconferencias y a través de telepresencia, e incluso a través eh, de actividades remotas, es importante tener las buenas prácticas dentro del software que estamos utilizando. Pongo Zoom como ejemplo porque para nosotros, pues nosotros estamos usando Zoom, pero estas buenas prácticas son aplicables a cualquier otro software de videoconferencia que estén utilizando, al Webex, son aplicables a cualquier otro software de videoconferencia que ustedes decidan utilizar, a Microsoft Teams, a GoToMeeting, cualquiera de esos. Entonces, mirar muy bien cuáles son las configuraciones para poder garantizar unos controles de seguridad que nos permitan llevar más a controlar mejor nuestras reuniones y nuestra telepresencia. ¿Vale? Continuando con nuestro tema, me gustaría hacer referencia de otra diapositiva que tengo por acá a la mano. Ustedes están viendo en este momento los resultados, o más bien las probabilidades y los impactos de diferentes riesgos que se examinaron en el Foro Económico Mundial del año 2019. Por supuesto, el reporte es del 2020, la data es del 2019. Entonces, yo quiero llamar la atención a dos cosas que siempre me parecen supremamente interesantes. En términos de la probabilidad, el número 6 y el número 7, en términos de la probabilidad, el número 6 y el número 7 son las probabilidades de fraude o robo de datos y las probabilidades de ciberataques, en un listado que está encabezado por los eventos climáticos extremos. Es decir, qué tan probable es que el mundo, según el Foro Económico Mundial, por supuesto, qué tan probable es que el mundo se encuentre en amenazas o tenga riesgos de muy gran escala. Bueno, pues según ellos, el número uno son los eventos climáticos extremos. Yo estoy de acuerdo. Es decir, por acá no veo las pandemias en cuanto a probabilidad ni nada de lo que estamos atravesando. Pero pues no estaba, vemos que no estaba visualizado ese tipo de amenazas. Pero aún así, en este momento, en tiempos de pandemia, estamos pudiendo controlar, entre comillas, de alguna manera, estamos logrando que darle cierto manejo a toda la situación que tenemos. Si nos enfrentáramos a un evento climático extremo, por ejemplo, no sé, una subida de temperatura súbita e importante, o un descenso de la temperatura también, o a los desastres naturales o cosas así, pues tendríamos sería de un mayor impacto y tendríamos mucha menos posibilidad de actuar. Pero lo interesante es que en esos eventos que pueden literalmente afectar a todo el mundo, ya tenemos eventos relacionados con ciberataques, eventos relacionados con ciberseguridad, la pérdida o el fraude relacionado con datos o los ciberataques. En cuanto a los impactos, que es la columna de la derecha, ya estamos viendo otra serie de cosas. Estamos viendo que el impacto, que lo que mayor impacto puede llegar a tener para la humanidad es la falla climática. Aún así, dentro de este listado del top 10 de impactos está la caída de infraestructura crítica, de infraestructura de información, y están los ciberataques nuevamente en el número 8. Y acá sí aparece como algo de alto impacto, que lo estamos viviendo en este momento, el tema de las enfermedades infecciosas, que es lo que estamos atravesando nosotros ahora. Pero siempre me gusta traer a colación esta diapositiva relacionada con el Foro Económico Mundial para que nos pongamos en el contexto de que los sistemas de información, de que la ciberseguridad y de que todo lo que estamos nosotros trabajando y la razón que nos tiene reunidos en este momento son temas de impacto y de probabilidad mundial que pueden llegar a afectar a toda la humanidad. Y tiene toda la razón, porque
Hoy en día nosotros dependemos casi que 100% bueno, no, 100%, tampoco quiero ser tan exagerado, pero dependemos de los sistemas de información para muchas cosas. Y al depender de los sistemas de información para muchas cosas, lo que hace es que si llega a haber un problema con esos sistemas de información, pues simplemente nos veremos con consecuencias bastante graves. Esto relacionado con el Foro Económico Mundial, y de hecho estamos sintiendo los impactos económicos de la situación que estamos atravesando nosotros en este momento. El impacto económico es bastante importante. Voy a continuar con el Zoom. Bueno, voy a continuar mostrándoles otra diapositiva que me parece supremamente interesante. Miren. Este es un mapa que llegó recientemente, que fue de mi conocimiento recientemente, y es de una página que se llama Pandemic Big Brother. Me llamó la atención porque hay una relación, o más bien están tratando de construir una relación entre lo que son las libertades civiles básicas, lo que son los sistemas de información y lo que son los impactos en este momento de la pandemia que estamos atravesando. Y no me voy a detener mucho acá, pero me llamó bastante la atención precisamente los países que ustedes ven en rojo son países que mantienen restricciones de tipo civil, restricciones de tipo, eh, restricciones digitales o civiles más bien de tipo digital eh, para los diferentes habitantes de estos países. Obviamente, entre estas, lo que vale la pena mencionar es que aparece Colombia y Colombia aparece en rojo. Y aparece en rojo, como lo ven a su derecha, porque según este observatorio, eh, la aplicación Coronap que están divulgando tan fehacientemente por todos lados está catalogada como una aplicación de espionaje. Bueno, espionaje. Nosotros podemos hilar muy delgado frente a lo que es o no es el espionaje. El tema de fondo que has llamado la atención recientemente, sobre todo para nosotros los entusiastas y los interesados de la ciberseguridad, es que la aplicación Coronap resultó ser una aplicación con una implementación pobre en términos de privacidad y en términos de ciberseguridad. En términos de privacidad es porque ya se volvió un tema de dominio público que esa aplicación filtra sin ningún tipo de protección datos de información personal y datos de información de salud. Por sus siglas en inglés, Personal Information y Personal Health Information. Esto hace que hoy en día estemos participando justo acá en este mapita de los países que tienen ciertos tipos de restricciones digitales, de restricciones civiles por medios digitales. Entonces, al final de cuentas, no voy a entrar a hablar o a decir si podemos o no, o si recomiendo o no recomiendo utilizar la aplicación. Seguramente tiene muchas cosas bastante positivas, pero sí creo que es nuestro deber llamar la atención acerca del manejo de información personal, del manejo de información de identificación personal y del manejo de información de salud que tiene este tipo de aplicaciones. Vale la pena llamar la atención de eso, precisamente, pues porque acá en Colombia tenemos la ley 1266 del 2009, la ley de habeas data, tenemos la ley 1581 del 2012, que es la de protección de datos personales. Es decir, aquí se ha heredado mucho el modelo español de protección de datos y pues llama la atención que una aplicación hecha por el gobierno, que supuestamente es el principal responsable de proteger los datos, pues tenga este tipo de vulnerabilidades. ¿Vale? Entrando en materia, el reto de la ciberseguridad. En este momento, ¿qué estamos nosotros viviendo? Te los voy a contar acá con una pequeña lista de la que vamos a hablar
de los diferentes temas. ¿A qué nos enfrentamos en tiempos de pandemia? Y en esta pequeña lista ustedes van a ver algunas cosas que seguramente dirán, ok, sí, tiene toda la razón. ¿A qué nos enfrentamos en tiempos de pandemia? Ustedes se han dado cuenta que recientemente se han incrementado los ataques de phishing, que recientemente se han incrementado los ataques de tipo de ingeniería social. Eso tiene una razón de ser. Bueno, yo asumo que todos los que estamos en este foro en este momento sabemos lo que es phishing y sabemos lo que es ingeniería Aló, ¿me social. escuchas? ¿Me escuchas? Hola, Luz. Hola. Bueno, no, yo continúo acá, no estaba respondiendo la llamada. Bueno, ¿a qué nos enfrentamos en tiempos de pandemia? Ataques de phishing, ataques de ingeniería social. El phishing, ese tipo de ataques en los cuales pretenden extraernos información, y la ingeniería social, ese tipo de ataques a través de los cuales quieren explotar nuestras vulnerabilidades como personas para que entreguemos información o para qué. Entonces, justo esta mañana estaba leyendo un caso que, que me enviaron, que se ha vuelto bastante recurrente. Piensen ustedes en este escenario. Estamos confinados, estamos en cuarentena. Después de muchos años en que el gobierno, y no solo me refiero al gobierno colombiano, después de muchos años en que el gobierno o los gobiernos de los diferentes países eh, comenzaron a trabajar acerca de su transformación digital y nos han vendido la idea a todos de que eventualmente llegaremos a un gobierno o a un estado 100% digital, cosa que no había sucedido hasta antes de la pandemia. Aún no lo atendían a uno si no era personalmente en los bancos, aún no lo atendían a uno si no era personalmente en la DIAN o en las oficinas de gobierno, aún no lo atendían a uno si no era personalmente en los prestadores de salud. Es decir, acá todavía, con muchas herramientas digitales, aún era necesaria la presencia física. Y la presencia física seguía siendo un control para poder, de alguna manera, disuadir ciertos fraudes. ¿Sí? Entramos en pandemia, entramos en confinamiento, entramos en cuarentena y de repente la mayoría de los procesos que antes eran imposibles si no se hacían presencialmente, ahora se pueden hacer de manera digital. Entonces ahora la DIAN está haciendo devoluciones de impuestos express por medios totalmente digitales. Ahora los bancos están aprobando créditos por medios digitales. Ahora hay una cantidad de paquetes de procesos que se han digitalizado de alguna manera, lo cual no está mal. La pandemia ayudó a acelerar la transformación tecnológica. Eso es indiscutible. Pero de la misma manera, como logramos llevar muchos de los procesos al escenario digital, eso también se volvió un escenario de juego supremamente atractivo para los ciberdelincuentes. Entonces, escenario supremamente atractivo, ¿por qué? Porque como ahora todo es digital, entre comillas, como ahora muchos procesos son digitales, entonces ahora les llegan a ustedes correos o le llegan a ustedes, o nos llegan a todos, mejor dicho, nos llegan a todos mensajes de texto en donde te dicen que tu cuenta ha sido bloqueada, en donde te dicen que han aplicado un pago a tu servicio de Netflix, en donde te dicen que debes hacer un montón de cosas o que te están haciendo un montón de procesos que no son reales, que son hechos por defraudadores. Si antes nosotros veníamos recibiendo, por ejemplo, correos de phishing con las fotomultas, era un caso clásico, o con impuestos o con cosas así, pues ahora con mayor razón. Y había un caso particular que era el que les iba a contar, que estaba viendo esta mañana, que tenía que ver precisamente con una modalidad de robo, más bien una modalidad de hurto de cuentas del sistema financiero. ¿Cómo funciona esa modalidad? Ustedes los llaman suplantando al banco, mientras
están hablando con usted, le llega a usted un mensaje de texto con un código de verificación y el suplantador le dice por teléfono, a usted le acabo de enviar un mensaje de texto para que me verifique su identidad. Entonces le hace creer a la persona, a la víctima, que necesita verificar la identidad para poder seguir la comunicación con el banco. Pero mentiras, que ese código que recibió usted por el teléfono, por el móvil, es el código que el defraudador estaba utilizando para restablecer su contraseña, por ejemplo, de su cuenta bancaria. Entonces, cuando usted le da el código de su cuenta bancaria, ¿qué es lo que sucede? Pues el defraudador, el delincuente, entró a su cuenta, modificó los datos y por ahí derecho se le llevó todo su dinero. Es un escenario simple, pero es un escenario facilitado hoy en día precisamente por toda la situación virtual a la que nos estamos enfrentando. ¿Vale? Y como esas hay muchas historias, hay muchísimas historias. Y eso es lo que nosotros vemos como ataques de phishing. ¿Qué hay que hacer para eso? Yo creo que la recomendación más simple, que no pasa de moda en este momento, eh, es desconfiar de todo. A mí me han llamado en muchas ocasiones que para que active un producto, que para que cambie una clave, que para, bueno, no sé, me han llamado con un montón de cosas. Y cuando no cuelgo inmediatamente y llamo yo directamente al banco, simplemente prefiero hacer yo todo el proceso. Yo a veces les digo, voy a, voy a comunicarme con mi agente, voy a comunicarme con mi banco, voy a iniciar todo el proceso. Recomendación, todos los procesos bancarios ante entidades, ante cualquier entidad que esté habilitando procesos virtuales en este momento, háganlos iniciando el proceso ustedes. No a partir de una llamada que recibieron, no a partir de un correo que recibieron, no a partir de un mensaje de texto que recibieron. Otro de los ataques que estamos viendo en este momento son ataques al Internet de las cosas. Todos tenemos mmm, elementos, dispositivos conectados a Internet en nuestras casas, o sea, desde el simple celular o tenemos un teléfono smart, un televisor Smart TV o tenemos dispositivos que puedan estar conectados a Internet. Ese tipo de dispositivos también están siendo afectados por estos días, precisamente porque son métodos de fácil acceso hacia las redes de las casas. Entonces, imagínense esta situación. Estamos en teletrabajo, estamos la mayoría de la fuerza laboral trabajando desde las casas, ¿cierto? ¿En dónde está la información que le interesa a los ciberdelincuentes? En las casas. En este momento esa información está en las casas, está en los computadores de cada uno de los funcionarios que tenemos trabajando en las casas. Y se están dando absolutamente todas las posibilidades o todas las mañas, como decimos coloquialmente, para tratar de acceder a esa información. Otros ataques que estamos viendo en esta época tienen que ver con el malware y con el ransomware. De la misma manera como están entrando correos electrónicos, de la misma manera como están entrando eh, cualquier tipo de mensajes por los diferentes medios que tenemos, están enviando virus, están enviando malware y están enviando algo mucho más peligroso aún hoy en día, que es el ransomware. Yo siempre he dicho, si no puedes hackearte algo, pues simplemente sácalo de operación. Y el ransomware es una forma bastante lucrativa de sacar de operación a los equipos de trabajo, ¿cierto? Nuevamente, la condición que tenemos nosotros en estos días de teletrabajo es que no tenemos los controles, o más bien, no voy a generalizar, no todo el mundo es juicioso con los controles que deben tener los computadores que se están conectando desde las casas, computadores usualmente utilizados a título personal y que están accediendo hoy en día a los servicios corporativos, a los servidores corporativos, a los diferentes servicios que prestan las compañías. No todas las compañías le han entregado, por ejemplo, equipos de cómputo portátiles a sus empleados, equipos de cómputo asegurados, equipos de cómputo donde tengan el control. No todas las compañías los han entregado a sus empleados. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho la mayoría? La mayoría está cogiendo sus computadores del día a día, los computadores de su casa,
y con esos mismos equipos están entrando a los servidores corporativos. Otras cosas que estamos viendo, como riesgos, ataques de infidelidad. Y por infidelidad no tiene nada que ver con la pareja ni nada de eso. Infidelidad es que cuando el funcionario está trabajando desde su casa, está trabajando desde su computador, puede llegar a ser más proclive a extraer información confidencial y ser infiel a su compañía o ser desleal a su compañía. Existe la posibilidad, ¿sí? Por supuesto, eso no quiere decir que todos sean así o que el solo hecho de que todo el mundo trabaje remotamente deba ser, le abra la puerta a ser desleal con la compañía. No, pero puede suceder. Puede suceder porque es el gran problema que tenemos que resolver en este momento acerca del teletrabajo es precisamente cómo vamos a controlar los equipos de cómputo que están ya no conectados desde diferentes puntos corporativos, sino desde diferentes puntos alrededor incluso del mundo. La disminución de los controles de ciberseguridad. Antes teníamos una, una cantidad de controles en nuestras compañías, el directorio activo y teníamos, bueno, podíamos controlar de alguna manera la infraestructura tecnológica ahora accediendo desde las casas y desde otros lugares. No digo que no se pueda, digo que es más complicado. Y además, como nos cogió tan de un momento a otro todo este tema de la pandemia y nos cogió de un momento a otro todo el tema del confinamiento y demás, tampoco tuvimos mucho tiempo de prepararnos para una eventual eh, salida de los funcionarios de esta manera. Ataques de denegación de servicio, los estamos viendo muchísimo. Es decir, pues, ¿qué otra forma de afectar qué otra forma de afectar la economía, de afectar el flujo normal de trabajo que atacando, por ejemplo, las redes o que atacando los sistemas para que no se puedan utilizar y cosas así por el estilo, ¿verdad? Entonces, los ataques de denegación de servicio también están en crecimiento. Vimos noticias acerca de delincuentes, de ciberdelincuentes que estaban atacando computadoras en los hospitales donde estaban trabajando en búsqueda de curas o en búsqueda de cómo avanzar en la investigación del COVID-19. Y aún así los atacaban sin piedad, los atacaban con ransomware, les pedían rescate y todo lo que constituye este tipo de ataques. Y lo que está a la orden del día, al final de cuentas, nos estamos enfrentando a una cantidad de deepfakes, a una cantidad de noticias falsas por todos lados. Entonces, un día sale la noticia de que el virus fue creado en un laboratorio, otro día sale el audio de WhatsApp diciendo que se está muriendo la mitad de la gente y que el gobierno nos está mintiendo, otro día sale un post de Facebook diciendo cualquier cosa. Entonces, nos inundamos tanto de información con las noticias falsas que en este caso lo que tenemos es que también tener la capacidad de discernir cuáles de esas noticias son realmente eh, creíbles, cuáles vienen de fuente confiable, cuáles son realmente confiables como para saber si estoy accediendo o no a la información que debe ser. Por supuesto, eso es un tema que tiene mucho de largo como de ancho. Es decir, no vamos a entrar incluso a cuestionar las noticias de los medios de comunicación tradicionales ni nada de eso. Pero pues al final de cuentas, el mensaje es que no deberíamos creer ciegamente en todo lo que nos está llegando por los diferentes medios. A mí me gustaría aprovechar para enviar otra encuestica. ¿Qué tal está? ¿Ha sido víctima de algún ciberataque o estafa en los últimos 30 días? Aquí pueden seleccionar varios. Miramos el pulso a ver cómo estamos en términos de ciberataques que hayamos recibido últimamente.
¿Ha sido víctima de algún ciberataque o estafa en los últimos 30 días? Phishing, noticias falsas, ransomware. Hola, ¿nadie ha sido víctima de ransomware? Qué bueno, qué buena noticia. Pues ninguno de los participantes, quiero decir. Ah, sí, solo lo mencioné y ya comenzaron a aparecer. Virus, otros. Bueno, vamos a ver los resultados de esta. Mira, el 81% de nuestra encuesta dice que han sido víctimas de noticias falsas seguidos por el phishing. Ransomware unos, no tantos, dos de 27. Ah, bueno, aprovecho la oportunidad para contarles algo también sobre estas encuestas. Esto es un tema netamente informativo, pero precisamente como estamos trabajando en la protección de datos, estas encuestas son 100% anónimas. Es decir, aquí no va a aparecer ninguna, no vamos a trazar quién respondió que tenía ransomware o quién respondió que estuvo con temas de phishing ni nada de eso. ¿Vale? Noticias falsas, el 81%. Bueno, continuemos entonces. Otro de los temas, para irnos dando contexto, ¿no? Lo que estábamos viendo anteriormente era a qué tipo de riesgos de ciberseguridad nos estamos enfrentando nosotros en estos momentos, dadas las condiciones actuales. No hay mucha diferencia con los riesgos a los que ya veníamos acostumbrados. No hay mucha diferencia, es decir, el phishing sigue siendo phishing, eh, de pronto ya no vemos tanto ataque a infraestructura como tal, precisamente porque están buscando volcarse hacia la búsqueda de información de los teletrabajadores. Pero también veámoslo por el otro lado. Este confinamiento y esta situación que estamos atravesando nos llegó en un momento en donde teníamos herramientas tecnológicas para poder mantener un poco la continuidad en ciertas labores para poder teletrabajar. Es decir, esto no sería posible si no tuviéramos el Internet, esto no sería posible si no tuviéramos la nube, esto no sería posible si no tuviéramos tantas herramientas de videoconferencia y tan variadas como tenemos ahora. Eh, es decir, en pocas palabras, esta pandemia hace 15 años nos hubiera colapsado de una forma mucho peor a la que estamos en este momento. Entonces, el otro tema que también nos han solicitado abordar eh, es precisamente, voy a ponerlo acá, aquí como ustedes lo van a ver. Exacto, la nube. ¿Sí? Cada vez hay más usuarios de la nube. La nube es maravillosa. Eh, Dejando de lado un poco las preocupaciones de ciberseguridad, que ya vamos a entrar en eso, tecnológicamente es una herramienta fabulosa. Entonces estamos viendo, 7 de cada 10 empresas están utilizando cada vez más servicios críticos en la nube, 45% de las empresas planean desplegar herramientas de parchado automatizado en los siguientes 24 meses. Bueno, este es un estudio, porque obviamente esto no me lo inventé yo, pero es un estudio que les puedo compartir también si lo desean. Toda la información que estamos acá presentando se las puedo compartir si me lo solicitan. Este es un estudio que hizo Oracle justo que lo lanzó este año también acerca de cómo ha evolucionado las amenazas en la nube. Incremento de 3.5 veces en la cantidad de datos que están siendo almacenados en la nube, datos de organizaciones, datos corporativos, por supuesto. ¿Qué más tenemos por acá? Eh, este es un tema, 93% de compañías que están, que tienen problemas, mejor dicho, con nubes que no son, que son de dudosa reputación. Este es un tema del que ya vamos a hablar un poquito más en detalle. Eh, el 82% de los usuarios en la nube han experimentado eventos de seguridad.
o simplemente no han entendido el modelo de responsabilidad compartida. Ya voy a hablar del modelo de responsabilidad compartida para que entendamos un poco más de qué se trata la nube, porque todos los días hablamos de software as a service, de infraestructura as a service, de eh, aplicaciones, bueno, en fin, hablamos de diferentes tipos de nubes, pero cada uno de ellos tiene su modelo de responsabilidad compartida que es diferente. Una de las cosas que estamos viendo también es que se está incrementando el uso de Machine Learning o el uso de automatización para la gestión de ciberseguridad, para lo cual la nube también ha resultado un aliado bastante importante. Entonces, la nube. Mire, esto es lo que quiero compartirles a ustedes. El modelo de responsabilidad compartida es la base de cualquier estrategia de ciberseguridad que tengamos hacia la nube. Entender el modelo de responsabilidad compartida es imperativo. Entonces acá quiero tomarme unos minutos para explicárselo. Esto tiene sus efectos frente a la gestión de ciberseguridad. Cuando yo tengo toda mi infraestructura en mis instalaciones, pues no hay responsabilidad compartida, la responsabilidad es completamente mía. O sea, yo soy responsable por controlar el acceso físico, por controlar la infraestructura, por controlar las redes de comunicación, la virtualización, sistemas operativos, aplicaciones, datos y acceso de usuarios. Y fíjese cómo va cambiando eso de ahí en adelante. Cuando hablamos de infraestructura como servicio, estamos hablando de, sigue siendo mi responsabilidad la gestión de seguridad en cuanto a sistemas operativos, aplicaciones, datos y control de acceso de los usuarios. Pero es responsabilidad de mi proveedor de la nube, ya toda la parte de seguridad física, de infraestructura, de redes y de virtualización. ¿Por qué es importante entender este modelo de responsabilidad? Porque lo que hemos visto con las nubes comerciales, las nubes de siempre, estoy hablando de Amazon, estoy hablando de Azure, estoy hablando de Google, de las más reconocidas. Lo que hemos visto es que estos proveedores te pueden garantizar con certificados incluso e incluso contractualmente, lo cual es importante para efectos de seguros, por ejemplo, su ciberseguridad en términos, en este caso, en términos de seguridad física, infraestructura de redes y de virtualización. Hasta ahí, el proveedor de nube garantiza la ciberseguridad. Pero de ahí para arriba, si llega a haber algún tipo de vulnerabilidad, por ejemplo, que en una infraestructura como servicio nosotros publiquemos una aplicación que esté mal codificada y que tenga vulnerabilidades a nivel de aplicación, quiere decir que eso va a ser responsabilidad nuestra, o la fuga de datos, o el hackeo, o lo que sea que suceda a partir de eso va a ser responsabilidad nuestra y no del proveedor de esa nube. Fíjese que al final de cuentas, hasta el modelo de menor responsabilidad para nosotros como usuarios, que es el de software as a service, que es el que ha adoptado, el que han adoptado, por ejemplo, Microsoft, el que ha adoptado Google con sus aplicaciones en línea, con su Office en línea y todo ese tipo de cosas, o en general cualquier aplicación que esté disponible como servicio. Fíjese que aún en esa situación nosotros como clientes seguimos teniendo responsabilidades. Y responsabilidades en términos de que nosotros somos responsables de los datos que se van a almacenar en esas aplicaciones, en ese software, y seguiremos siendo responsables de el control de acceso de los usuarios y el control de identidades. En otras palabras, ¿qué quiere decir? El software as a service puede ser completamente robusto, puede estar codificado, la aplicación puede ser una belleza, certificada por todos los lados. Que si yo le creo a esa aplicación un usuario y una contraseña fácil, pues igual va a tener una vulnerabilidad de ciberseguridad que es atribuible a nosotros como clientes. ¿Sí? Es atribuible a nosotros como clientes.
¿vale? Entonces es muy importante entender cuál es el modelo de responsabilidad compartida, porque por supuesto, cuando yo tengo la full responsabilidad, quiere decir que yo tengo que garantizar la ciberseguridad en todas estas capas. Pero aún en donde el proveedor de nube me va a proporcionar una cantidad de seguridad razonable en todas sus capas, yo voy a seguir teniendo ciertas responsabilidades, como en el ejemplo que les acabo de poner. Un poquito de datos estadísticos de aquí para que de pronto lo conversemos un rato. Eh, de los siguientes, de esos ataques que están viendo ustedes en pantalla en este momento, ¿cuáles han sido los más comunes? Y fíjense que el más común es los intentos de acceso con software, o más bien los intentos de inyectar software malintencionado a través de campañas de phishing. ¿Sí? No solo a través de correos adjuntos, sino a través de enlaces también malintencionados que puedan descargar software y que puedan terminar afectando la plataforma. ¿Sí? Y el menos reportado es tema de negación de servicio. Claro, estas nubes de las que estamos hablando son normalmente las más reconocidas, son bastante robustas en términos de soportar ataques como ataques de denegación de servicio. Aún así, pues ha sucedido. Importante tener en cuenta acá, el ransomware también se encuentra reportado, el cryptojacking, que es buscar utilizar la infraestructura en la nube para hacer minería de criptomonedas, por ejemplo, también es parte de lo que está, de los ataques más reportados hacia las nubes. Pero yo quiero hacerles una reflexión a ustedes frente a todo este tema. Estamos hablando, ya llevamos varias diapositivas hablando del phishing. Y en tiempos de inteligencia artificial, en tiempos de machine learning, en tiempos de robótica, en tiempos de tanto desarrollo tecnológico como el que tenemos nosotros en este momento, vale la pena reflexionar acerca de que el phishing sigue siendo un método de ataque dirigido a las personas, dirigido a nosotros. La tecnología es cada vez más compleja y la tecnología es cada vez más difícil de vulnerar. Pero de todas maneras, lo que sigue siendo muy fácil, entre comillas, de vulnerar, vamos a ser nosotros, las personas. Entonces, claro, mucho más fácil que tratar de vulnerar la seguridad de un firewall o de un Cloudflare o de cualquier servicio de estos de protección perimetral hoy en día, pues es mucho más fácil enviar un ataque que instale algún tipo de ransomware, algún tipo de malware a los usuarios o que los obligue más bien los seduzca para entregar las contraseñas o para entregar información. Por eso, o simplemente para que de manera desprevenida instalen esos archivos de malware e infecten las nubes. Entonces, fíjese que el principal factor de ataque somos las personas hoy en día, porque al final de cuentas es lo más fácil. Es más fácil atacar a las personas que a la tecnología. ¿Sí? ¿Qué están haciendo, según este estudio, las compañías eh, para tratar de mitigar o por lo menos identificar de manera más temprana los ataques sobre su infraestructura en nube? Lo que están haciendo la mayoría es hacer test de penetración para identificar vulnerabilidades o ethical hacking. El ethical hacking ahora ha migrado hacia un concepto un poco más amplio que es el de análisis de superficie de ataque. Pero bueno, según este estudio, lo que están haciendo la mayoría de los que lo respondieron es testing de penetración cada vez más seguido, más regularmente, para poder identificar vulnerabilidades e irlas cerrando. Que ayuda mucho también a hacer un monitoreo en tiempo real de cuáles son los ataques que se están explotando activamente, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué otras cosas tenemos acá que se están haciendo? Se ha incrementado la frecuencia en la cual se están aplicando actualizaciones a los sistemas y eso es crucial. A medida que la tecnología avanza, la obsolescencia es mayor. O sea, cada vez es más probable que tengamos aplicaciones desactualizadas o servicios desactualizados en menor tiempo
que antes, porque salen y salen y salen actualizaciones todo el tiempo, ¿verdad? Em, qué más están reportando acá? Han utilizado controles, bueno, esto es lo que les decía más o menos del monitoreo en tiempo real. Controles que permitan la automatización de la identificación de los ataques y poder pararlos. Han entrenado a sus equipos de seguridad frente a amenazas emergentes y frente a buenas prácticas. Acuérdense lo que les decía al principio, las buenas prácticas lo son todo, incluso para poder utilizar con un poco más de confianza estas herramientas como Zoom. Han comprado tecnologías adicionales a las que tenían previamente. Hoy en día, una cosa que también vale la pena recordar con las nubes es que las mismas nubes están ofreciendo muchos servicios de identificación de vulnerabilidades de manera integrada con sus propios servicios de nube, es decir, por lo menos cosas que alerten acerca de actividades maliciosas en esa infraestructura que yo tengo en mi nube. Y bueno, acá el último punto es, lo que menos han hecho ha sido incrementar el presupuesto de ciberseguridad. Eso es lo que pasa. Pero bueno, lo importante es que hay que tener una actitud proactiva frente a, a la identificación de vulnerabilidades con las nubes, con nuestros servicios en la nube. ¿Vale? Voy a continuar acá, porque es que toda esta situación a la que nos estamos enfrentando, como les decía hace un rato, nos ha llevado a dos conceptos que de pronto ya veníamos trabajando en el pasado, pero que no teníamos tan interiorizados. Uno de esos conceptos, el de BYOD, Bring Your Own Device, muchas organizaciones ya estaban comenzando a permitir que los mismos funcionarios llevaran sus computadores o llevaran sus elementos pues, de trabajo y pues obviamente se ha incrementado el tema del Internet de las cosas. Lo que no podemos perder de vista es que estas tendencias, sin querer decir que sean malas o que sean, sí, que sean malas de alguna manera, sí nos ponen ciertos riesgos que debemos monitorear. Riesgos como las fugas de datos, una mayor exposición a las vulnerabilidades, cómo vamos a controlar la pérdida de los dispositivos cuando suceda ese tipo de cosas eh, la apertura al malware, al ransomware. Es decir, como les decía al principio, el hecho de que trabajemos desde casa, desde computadores o desde elementos que no son controlados por la organización, pues también nos abren la posibilidad de que haya menos controles en términos de malware y de ransomware. Políticas frágiles, es decir, si ya era un dolor de cabeza para nosotros buscar el cumplimiento de políticas de ciberseguridad y de buenas prácticas estando en la oficina, pues estando en la casa es un reto aún mayor, sobre todo por aquello del uso corporativo de dispositivos personales. Estos son los riesgos, algunas de los riesgos que debemos enfrentar y que no podemos perder de vista precisamente con esta nueva forma de trabajar. Y aquí les va otra encuestica para que continuemos acá conectados. Hablemos de controles. ¿Qué controles han activado en su trabajo desde casa? Ustedes han activado VPNs, han activado escritorios remotos, han activado antivirus, horarios, han limitado los horarios de conexión o de desconexión. ¿Qué hemos hecho nosotros desde casa? Porque el asunto de fondo es que desde casa tenemos
el acceso no solo desde el portátil, sino que también el acceso desde la tablet, el acceso desde los teléfonos móviles. O sea, tenemos diferentes dispositivos desde donde podemos acceder y eso nos pone pues nuevamente riesgos. ¿Cómo estamos acá con las respuestas? Mm, va ganando la VPN, los antivirus actualizados. Y yo creo que la pregunta, voy a parar la encuesta ya para compartirles los resultados. Y yo creo que la pregunta es, listo, lo más utilizado es la VPN según este mini estudio, seguido del antivirus actualizado. ¿Cómo estamos nosotros garantizando efectivamente que esos antivirus que se están utilizando desde la casa están actualizados? ¿Sí? Cuando estamos en el entorno corporativo es muy fácil. En el entorno corporativo podemos eh, simplemente utilizar una política centralizada para distribuir las actualizaciones de los antivirus y todo eso, pero ¿cómo lo estamos haciendo con los computadores de casa, por ejemplo? ¿Vale? Recientemente, voy a compartirles otra cosita. Recientemente, eh, ahí ustedes pueden ver el NIST sacó, bueno, de hecho no es recientemente, lleva ya un tiempo rodando, el NIST 846, 800-46, que trae una serie de buenas prácticas para el trabajo desde trabajo remoto. No voy a decir que desde casa, sino para el trabajo remoto en general y para el trae tu propio dispositivo. Y el resumen general de esto es este. ¿Por dónde podemos empezar? Podemos podemos empezar por lo básico. Podemos empezar por garantizar el antivirus y el antimalware. Garantizar, de alguna manera, que esos dispositivos que se están conectando a mis redes de servicio tengan activados y tengan actualizados antivirus y antimalware. No sé si lo garantizamos entregándoles licencias a los usuarios finales, no sé, o, o haciendo algún tipo de assessment o preconfigurando los equipos, de alguna manera, pero lo tenemos que garantizar. En estos momentos de trabajo remoto, otra buena práctica es limitar las cuentas, los horarios de acceso, los privilegios. Es decir, es muy diferente el escenario de lo que podemos acceder cuando estamos en la oficina a lo que vamos a acceder desde casa o desde un entorno remoto. Entonces, que esas cuentas que trabajan, más bien que esos privilegios que tenemos y ese acceso que tenemos a los sistemas corporativos tengan acceso limitado cuando se trata de acceso remoto. ¿Limitado en qué? Pues en privilegios y en tiempos, básicamente. Reforzar el bloqueo automático de sesiones. Por supuesto, de pronto ya no podemos, ya no es tan fácil bloquear automáticamente el PC o el computador o el portátil o la tablet que se está conectando desde la casa, pero si se están conectando a un servicio, a una aplicación, esa aplicación sí puede hacer el deslogueo o el cierre de sesión por inactividad. Aplicar controles a los dispositivos móviles. De la misma manera, los dispositivos móviles deben tener una forma de revisar el antivirus, de revisar el antimalware, de que no sean comprometidos de manera alguna. Eh, y pues bueno, si se va a utilizar, muchas organizaciones lo que hacen es entregar ciertos dispositivos a los usuarios, a sus teletrabajadores, ya con ciertos controles también preconfigurados, sobre todo en términos de qué pueden hacer y qué no pueden hacer con los dispositivos. Considerar la encripción de los datos, si esos datos deben ser almacenados localmente, considerar la encripción de los datos, es decir, hasta qué punto si el teletrabajador tiene que guardar información en sus equipos personales, la tenga que guardar de manera cifrada. Utilizar máquinas virtualizadas en la medida de lo posible, sobre todo si estamos armando un esquema de estos en los que
el teletrabajador va a tener que conectarse hacia un escritorio remoto dentro de la organización, eh, pues es una buena práctica virtualizar lo que sean los accesos, utilizar máquinas virtualizadas para lo que sean los accesos desde, desde el exterior. Y en este caso se vuelve imperativo, casi que mandatorio, reforzar los mecanismos de backup. Es decir, si antes teníamos una política de backup que pudiéramos considerar buena, positiva, que fuera regularmente utilizada, en este momento tenemos que hacerlo con muchísima mayor, eh, con una, o sea, tenemos que manejar los backups de una forma mucho más fuerte. Tenemos que hacerlos mucho más seguido, tenemos que de pronto resguardar un poco más de información, porque el riesgo de que haya pérdida de información se incrementa realmente cuando estamos hablando de teletrabajadores. Voy a, voy a habilitar acá el chat para que si quieren me hagan algunas preguntas. Por acá hay una pregunta que dice, ¿un antivirus actualizado es suficiente para trabajar desde casa? No es suficiente, pero es lo mínimo que deberíamos tener. ¿Cuál es la situación? Nosotros en este momento desde casa nos estamos conectando con equipos que están fuera del control hacia aplicaciones que se encuentran en los servidores de la compañía. Eh, o aplicaciones pues en general que son propietarias por la compañía. Ahorita ustedes respondieron que el principal control se llama VPN. Listo, buenísimo, la VPN. VPN es un canal cifrado que me permite eh, poder conectarme de manera segura hacia mi destino. Mm, pero el problema de la VPN, el problema que trae la VPN también es que si mi computador desde el cual estoy iniciando la conexión tiene algún tipo de malware, tiene algún tipo de problema que se pueda transferir a través de la red, por ejemplo, una APT o que pueda, o incluso un tema de ransomware puede ser que se aproveche de vulnerabilidades de red o que trate de buscar en su vecindario qué otros equipos puede atacar, pues la VPN va a ser un canal o va a ser un mecanismo por el cual también se podría introducir ese malware. Entonces, realmente eh, es un punto de partida. El tener un antivirus actualizado es un punto de partida. ¿Qué más preguntas tenemos? Por acá preguntan también, ¿cuáles son los controles a los dispositivos móviles? Y esta es una de las respuestas de molde que más utilizo yo. Depende. Lo ideal sería, en general, el juego del riesgo es un juego muy simple y es hasta qué punto estoy dispuesto yo a arriesgar mi información y mi ciberseguridad, es decir, cuál es mi riesgo aceptable versus cuánto voy a invertir en mitigar los riesgos que no son aceptables. Entonces, eh, dependiendo del tipo de información que se deba acceder a través de mecanismos móviles, pues lo ideal sería que fuera la organización quien proporcionara los dispositivos móviles totalmente cerrados. ¿Totalmente cerrados para qué? Para que puedan hacer 2, 3, 4 tareas requeridas por la organización y listo. Si eso no es así, pues digamos que eso en el caso en que manejen información bastante sensible a través de sus dispositivos, y utilizar encripción y demás. Pero si eso no es así, eh, también vale la pena, por lo menos, nuevamente garantizar que esos dispositivos móviles que se van a utilizar tienen algún tipo de seguridad, seguridad configurada. Eh, garantizar que tienen, no sé, por lo menos un patrón de desbloqueo, que si se pierde el dispositivo se pueda ubicar, que se pueda borrar o cifrar remotamente. Vemos que todo eso en aras precisamente de proteger la información
que va a acceder o la información que va a estar almacenada a través de esos dispositivos móviles. Dice, ¿qué más preguntas tenemos? ¿Cómo garantizar que al momento de regresar al trabajo y llevar todos los equipos de cómputo, tanto PC como portátiles, se encuentren con el antivirus actualizados antes de ser conectados a la red? Bueno, ¿cómo garantizar esto? Pues hay que revisarlos antes de conectarlos a la red, sería lo más simple. Ahora, entiendo que este sería un caso en el cual se enviaron en el cual la compañía entregó los dispositivos para que sus funcionarios se los llevaran a sus casas. Si los entregó, de esa manera, pues de alguna manera el control es relativamente sencillo en términos de que si se entrega un dispositivo se debe haber entregado con una serie de restricciones, por lo menos, lo que significa que el nivel de riesgo puede ser bajo. Pero sí habría que hacer un proceso, digamos, como de recuperación o más bien de reconexión de todos esos dispositivos hacia la red corporativa y parte de ese proceso sería garantizar que pasan por una desinfección previa antes de volverlos a utilizar adentro. ¿Qué más tenemos? Un caso particular, unos activos de información sensibles, acceso altamente restringido, pero mis jefes me piden que los exponga a los usuarios finales para que accedan de forma remota. ¿Cuál sería el mejor esquema? Yo opino, para ese caso particular de esos activos de información altamente sensibles, que se utilizara una estrategia, no sé qué tan viable sea, pero que se utilizara una estrategia en donde el teletrabajador no acceda directamente a los datos, sino que acceda a una aplicación, acceda a un portal que le administre, que le suministre y le administre los datos. Estoy hablando de, partiendo de que son datos altamente sensibles y altamente restringidos. ¿Por qué? Porque en ese caso particular tenemos que resolver dos situaciones. Primero, no solo garantizar la confidencialidad de los datos, más bien mantener la confidencialidad de los datos, sino segundo también, en ese caso tenemos que garantizar que haya una trazabilidad de quién accedió a esos datos y qué hizo con esos datos. Entonces, si yo simplemente le permito la entrada a la fuente de datos al teletrabajador para que saque de ahí lo que necesite, o peor aún, le exporto porciones de la base de datos y se las entrego para que las trabaje, vamos a perder el control. Entonces, yo opinaría que una estrategia recomendable sería habilitar un portal o habilitar un mecanismo a través de un web service o a través de una API o a través de algún mecanismo tecnológico que suministre los datos y que me permita tener la trazabilidad de en qué momento se consumieron esos datos, quién lo hizo y con qué propósito. Por supuesto, una vez extraídos los datos, pues vamos a perder el control y si el teletrabajador quiere entregárselos a alguien más, tal vez lo logre. Pero si después llega un problema de fuga de información o llega algo que pueda haber sido originado por esa situación, vamos a tener la posibilidad de hacer la trazabilidad de quién accedió a qué información. ¿Qué más tenemos por acá? Eh, Preguntan también el correo electrónico corporativo en los dispositivos móviles Teams. ¿Qué tan seguro es para videoconferencia interna y externa? Bueno, Teams ha probado tener unos esquemas de seguridad bastante interesantes, bastante granulares. Yo creo que me volvería a la primera diapositiva y es pues al final de cuentas se trata de hacer una configuración juiciosa de cuáles son las características o de cuáles van a ser los controles que se van a aplicar en esas plataformas, porque todos esos controles se pueden aplicar. Incluso si usted intenta instalar intenta instalar un buzón corporativo de Azure, de Teams, de Office 365 en un teléfono móvil, una de las primeras advertencias que le sale es que probablemente ese buzón o esa instalación va a tomar control de ciertas características de seguridad
del dispositivo. Entonces, eso significa que lo que hay que hacer es una configuración bastante juiciosa de cuáles son esas características que voy a permitir a través de estas plataformas. ¿Qué más me preguntan por acá? ¿Qué herramientas recomiendas para trabajar? Eh, ¿Doble factor de autenticación o múltiple factor de autenticación? Supongo que esa es la pregunta. Si es así, depende, nuevamente depende. Hay situaciones en las que ni siquiera el doble factor de autenticación es tan necesario. Hay situaciones en donde vale la pena hacer una autenticación en múltiples capas, pero eh, para hablar de la pregunta específicamente de qué herramientas se recomiendan en ese sentido, mm, no tendría en este momento, no se me viene a la cabeza algún nombre de fabricante específico, pero sé que se está poniendo muy de moda y que puede funcionar bastante bien, incluso varios factores de autenticación a través de los mismos dispositivos móviles. Eso tiene tanto sus pros como sus contras. Eh, Tiene muchas facilidades cuando estoy trabajando con grupos que tienen ya, digamos, el dispositivo, porque es que el problema que subyace a los tokens, para no ir más lejos, es que si yo tengo la necesidad de utilizar 20 tokens para 20 accesos diferentes, pues al final de cuentas mucha gente lo que termina es que no cargando todos esos dispositivos, sino exponiéndolos en algún otro lugar o perdiendo el control de ellos. Entonces, digamos que depende, pero hay desarrollos, he conocido desarrollos, algunos de ellos propietarios, que trabajan bastante bien el tema de los OTPs a través de dispositivos móviles. Em, pero marcas sí no me atrevería a mencionarlas en este momento porque no las tengo presentes. ¿Cómo controlar el tema de los roles de los usuarios y sus perfiles? Otra pregunta que tenemos por acá. ¿Cómo controlar el tema de los roles de los usuarios y sus perfiles? Bueno, pues es que hay tanto que controlar ahí. La buena práctica, pues yo soy muy ISO, por supuesto, entonces a mí me parece que los roles de usuarios y los perfiles se manejan en tres puntos dentro de la cadena de asignación, más bien de alta y de baja de los usuarios. La asignación del usuario, la asignación de sus privilegios en una primera etapa, la revisión constante de esos usuarios y de esos privilegios, porque lo que nos encontramos nosotros en auditorías normalmente es que tienen usuarios y tienen privilegios que datan de hace mucho tiempo, incluso usuarios que ya debían haber sido dados de baja y nunca se dieron de baja y ahí están todavía activos y con todos sus privilegios. Y pues por supuesto hacer un proceso también formal de entrega de esos usuarios y de esos privilegios cuando se reemplaza al funcionario, cuando se separa al funcionario de su cargo, sea porque se va de la compañía o sea porque cambia de cargo. Eh, en ese punto, controlar roles de usuarios y perfiles es más un tema de de hacer juicioso el trabajo, de identificar que en todo momento los usuarios tengan los perfiles que deben tener para su cargo, utilizando una política del menor privilegio. El menor privilegio es, por defecto no se tiene nada, solamente se le va entregando a los usuarios cada cosa que va necesitando. Preguntan, bueno, aquí mencionan Latch, mencionan Google Authenticator. Em, No conozco, no conozco casos en donde se hayan vulnerado estos sistemas, en donde se haya vulnerado Google Authenticator. Tendría que hacer la investigación correspondiente porque no se me viene a la cabeza en este momento ningún caso relacionado. Google Authenticator es bastante útil.
Sin embargo, pues de la misma manera existen muchísimos autenticadores propios, como les decía hace un instante, que han sido o bien desarrollos propios o autenticadores propios para diferentes herramientas. Entonces, digamos que eso ya también, como decía hace un instante, va desde el qué tanto necesito yo realmente un autenticador hasta qué nivel voy a utilizar o qué tipo de autenticador o qué tipo de autenticación voy a requerir en algún punto. ¿Qué más tenemos por acá? Bueno, ¿qué hora es? Son las 6:21. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, pero pues ha sido muy agradable. Aquí tenemos una última pregunta mientras yo les pongo aquí la última encuesta. Recuerden que la encuesta es anónima y esto ya para ir terminando por hoy. Una última pregunta. Si la info está en la nube, ¿cómo garantizar que por el camino no le están vulnerando? Pues esa es una pregunta bien interesante, pero la respuesta es relativamente sencilla. Cuando yo necesito que no vulneren nada de información por el camino, pues primero debo tener una encripción en el canal. La forma más básica de encripción es, dependiendo de cómo esté presentando yo la información, eh, o más bien cómo esté distribuyendo yo la información a mis usuarios, eh, vamos a ver, utilizar certificados, por ejemplo, si la estoy presentando a través de una aplicación web o a través de un servicio web, mirar que las conexiones que se hagan para consumir esos datos sean cifradas o al menos por VPN, que es necesario, pero al final de cuentas eso es un tema de descifrar el canal de comunicación. Dice, es responsabilidad del dueño o del proveedor de la nube. Eso es responsabilidad de nosotros como clientes. Es decir, al final de cuentas, el proveedor de la nube, como les mostraba hace un rato, me entrega una infraestructura asegurada razonablemente, pero por otro lado, si yo no establezco los canales seguros de comunicación, eh, si yo no establezco los canales seguros de comunicación, pues probablemente eh, la información se va a fugar y eso va a ser responsabilidad 100% mía ya a nivel de la última capa. Preguntan también qué tan seguro es Anydesk. Yo no lo conozco personalmente, nunca lo he utilizado. Puedo decirles que no soy muy fan de los escritorios remotos y si tuviera que utilizar escritorios remotos, pues serían los propietarios de los diferentes sistemas operativos. Pero sí les puedo decir algo con respecto, no específicamente con Anydesk, sino en general con cualquier software de escritorio remoto. Eh, Nuevamente, es tan seguro como la buena práctica de configuración lo permita. Fíjese que nosotros tuvimos hace muchos años un caso de unas personas que se conectaban, que tenían habilitada una estación de escritorio remoto, no me acuerdo con qué software era, pero era uno de estos populares, y se conectaban desde diferentes lugares a esa estación de escritorio remoto para poder acceder a, digamos, como dentro del perímetro de la red corporativa y desde ahí saltar y ejecutar sus tareas cuando estaban remotamente. Hombre, eh, digamos que eso no está, aunque no me parece una buena práctica del todo, es funcional siempre y cuando se tengan los mecanismos de seguridad correspondientes. ¿Mecanismos de seguridad como cuáles? Pues que haya algún tipo de autenticación para yo poder entrar a ese escritorio remoto, que el canal con el que yo me estoy comunicando a ese escritorio remoto sea cifrado y sea preferiblemente privado. Eh, Precisamente para no comprometer las sesiones, para que no haya posibilidades de ataques de hombre en el medio, cosas así por el estilo. Eh, es importantísimo que los instaladores con los que estoy utilizando los escritorios remotos sean instaladores originales, ojalá verificados con el fabricante. Y eso lo traigo a colación porque también tuvimos hace mucho tiempo unos
unos casos en donde nos dimos cuenta que estaban distribuyéndole a unos clientes unos escritorios remotos sin, eh, an- an- estaban distribuyendo unos escritorios remotos troyanizados, o sea, con modificados. ¿Modificados para qué? Para que no solo permitieran el escritorio remoto, sino con backdoors para que ciberdelincuentes pudieran entrar y administrar esos computadores. Entonces el tema me parece delicado, pero creo que como todo se resuelve a través de una buena práctica. Uno lo que tiene que hacer es el ejercicio juicioso de poder configurar adecuadamente todas las herramientas que va a utilizar, máxime si se trata de un entorno corporativo. Bueno, amigos, les agradezco muchísimo por habernos acompañado el día de hoy. Eh, Nosotros quedamos disponibles si ustedes quieren enviar, no sé, más preguntas, si quieren saludarnos, si quieren sugerirnos nuevos temas. Diana Paola, que estuvo en contacto con todos ustedes, eh, los seguirá contactando, si ustedes lo permitieron de esa manera, en el formulario de inscripción. Los seguirá contactando y les seguirá contando. Nuestra idea es desarrollar todos los temas que ustedes nos vayan sugiriendo. La idea es que pues tengamos, por supuesto, cada vez más, no solo más alcance, sino más interacción. Queremos desarrollar todos esos temas. Eh, Hoy hemos empezado con algo, digamos que muy light, muy de momento, muy de la situación que estamos viviendo, pero iremos aterrizando, iremos profundizando técnicamente en algunos otros temas que sean de interés para que todos ustedes nos sigan acompañando. Quiero agradecerles a todos, de verdad, me alegra mucho haber compartido con ustedes estos minutos y ver tanta afluencia. Les voy a compartir el resultado de la encuesta final. ¿Qué tal la pasaste con nosotros? Bueno, a la mayoría les encantó, me alegra mucho esa retroalimentación y a los que nos calificaron en 4, pues les agradecería también nos recomendaran cómo podemos llevarlos a que les encanten cada vez más nuestros seminarios virtuales, nuestros conversatorios. Queremos también hacerlo en futuras ocasiones un poco más interactivo. Hoy hemos empezado con micrófonos cerrados y demás, pero pues bueno, a través del chat lo resolvimos un poco, pero la idea es que eventualmente lo podamos hacer más conversado, más de tú a tú y que podamos tener una interacción mucho mayor. Muchísimas gracias. Me despido por hoy y seguiremos en contacto y seguirán recibiendo nuestra información. Los seguiremos invitando a nuestros desarrollos en línea. Gracias. Chao, chao.